ayer el temblor y hoy aumentó la actividad del volcán Popocatépetl durante la noche y parte de esta mañana ha registrado algunas exhalaciones y explosiones. Son en total 28 las comunidades que podrían verse mayormente afectadas si el coloso aumentara su actividad, destacando Chalco, Amecameca, Ozumba, Ecatzingo, Tepetlixpa y Atlautla en el Estado de México, San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalicintla, San Baltasar Atli Mellaya, Tochimilco y San Pedro Benito Juárez en Puebla, así como Ocuituco, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Temoac y Tetela del Volcán en Morelos. El Popocatépetl tiene la capacidad de mostrarnos en pocos minutos el sobrecogedor poder de la naturaleza, ante el cual los mexicanos debemos estar prevenidos. Desde comienzo de año, el Nevados de Chillán comenzó a enviar señales de una posible erupción. Ya pasó de alerta amarilla a alerta naranja, por lo que una posible explosión podría ocurrir en días o semanas. El complejo está compuesto por 17 centros volcánicos repartidos en 150 kilómetros cuadrados. Zonas turísticas como las termas de Chillán, el Valle de Aguascalientes y las Trancas se encuentran en las áreas de mayor peligro. Hola amigos y amigas, los volcanes alrededor del mundo nos avisan que debemos estar atentos ya que ocupamos su espacio y nos avisan con cada sismo y exhalación. Los científicos no nos informan por qué en tan solo 7 meses han despertado tantos volcanes. Después del sismo de 5.9 ocurrido el día 19, el volcán Popocatépetl se ha intranquilizado y solo el día de ayer tuvo 36 exhalaciones de menor intensidad. Instituciones como el National Geographic advierten a México y a Chile desde el pasado mes de enero estar prevenidos y pendientes a estos dos volcanes. Queridos amigos, sé que hay mucha desinformación, pero estos son reportajes de las propias noticias de México y Chile, y las dos advierten estar pendientes porque hay una gran posibilidad de que nos veamos inmersos en uno de estos sucesos. La vida, debemos tener unos pesos debajo de la cama y los documentos de identidad de cada uno de los residentes de la vivienda a mano, porque sin estos recursos no es posible hacer nada. Y no hablo de mucho, hablo del dinero del taxi a casa de nuestros parientes más cercanos y los documentos que nos permitan solicitar un nuevo empleo donde sea que terminemos. Es todo, ojalá y no pase nada, pero si sucede ya estaremos listos para lo único que podemos hacer ante el embate de la madre naturaleza. Los daños en la agricultura y en la ganadería apenas se iniciaban. Aquí lo que vemos no es bruma. Son las cenizas del volcán Chichonal que poco a poco han ido cubriendo toda la región. Los animales, la vegetación más afectados. Se evacúan parcialmente los poblados que corren mayor peligro ante la resistencia de los habitantes de mayor edad. Para el jueves 1 de abril, la ceniza continúa cayendo. En las poblaciones más cercanas al volcán escasean el agua y los alimentos debido a que la ceniza acumulada bloquea los caminos de acceso. Sin embargo, continúa la entrega de víveres por aire. El viernes 2 de abril se multiplican las labores de asistencia en los albergues. Médicos y geólogos trabajan ya en las regiones más frágiles. Sin embargo, los recuentos a nivel económico y a nivel humano están cargados de tensión y de inquietantes informaciones. Los efectos nocivos de las cenizas del Chichonal ya son patentes. Lunes 29 de marzo. Se organizan los primeros equipos de rescate y salvamento. Ante la inoperancia de los planes teóricos de emergencias urbanas, algunos aún en imprenta, otros prácticamente inaplicables, entra en acción el plan DN3E para la atención de la población civil en caso de desastre. El ejército se hace cargo de la situación, intentando solucionar así conflictos de autoridad. Se concentran víveres para trasladarlos por tierra y en helicóptero a los lugares. Yo me llamo Enrique Díaz Bautista. Señor, usted dejó a su esposa y a su hija. ¿Cómo salió? De capricho porque no quieren salir. Yo salí nada más sola, así sin nada. Ahí quedó todas mis cosas en Chapultepec.
Y por eso que salí, que le iba a buscar, pero no es posible. ¿Su esposa no quiso salir? No quisieron salir conmigo, no sé por qué fueron caprichosos. ¿Y usted sí se salió? Yo me salí nada más solo, así sin nada, sin ropa, sin nada. ¿Y están vivos, señor? Pues quién sabe, no se sabe, no se sabe. ¿Sí? No hay ninguna comunicación por ahí. No hay ninguna Por eso comunicación. nosotros también. Sí, por eso estamos. Nosotros apenas salimos ayer de Chapultenango, venimos aquí para Pichicalco.